De los antidiuréticos, además de los alcaloides del cornezuelo de centeno, tenemos la hormona oxitóxica del lóbulo anterior de hipófisis, también llamada oxitocina. Del extracto del lóbulo anterior de hipófisis o de pituitaria posterior se han separado dos principios activos parcialmente purificados, que son la vasopresina, un principio presor que corresponde a la hormona antidiurética, y la oxitocina o principio oxitóxico que corresponde a la hormona oxitóxica, que hoy también se obtiene por síntesis. ¿Cómo es la acción de la oxitocina sobre el útero? El extracto del lóbulo anterior de hipófisis y la oxitocina natural y también la oxitocina sintética estimulan selectivamente la actividad motora del útero. Es decir, que poseen una acción oxitóxica aumentando las contracciones y el tono uterino. Los estrógenos, administrados previamente, aumentan la sensibilidad del útero a la oxitocina. En la mujer no grávida, la respuesta es muy poco potente. Al comienzo del embarazo, el útero responde muy poco a la oxitocina y no es posible provocar un aborto por inyección de la misma. Luego, aumenta poco a poco la sensibilidad uterina y llega al máximo en el momento del parto para luego disminuir nuevamente. Y ahora veamos cómo se hace. Si se inyecta oxitocina por vía intravenosa lenta, de 1 a 8 miliunidades internacionales por minuto, en una mujer embarazada a término, se produce un aumento de la amplitud y frecuencia de las contracciones uterinas sin elevación del tono. Es decir, que a pequeñas dosis la actividad uterina es del tipo normal y coordinada, con su gradiente fisiológico descendente, de manera que la infusión de oxitocina constituye el mejor método para la inducción de un parto normal. Pero con dosis altas, estoy hablando de 16 a 32 miliunidades internacionales por minuto, se provoca hipertonía y taquicistolia, sin periodos de relajación, llevando entonces dicha contractura o tetanización a una reducción de la presión sanguínea placentaria efectiva. PSPE se escribe, que si se prolonga al producir interferencia con la circulación fetal, puede llevar a la asfixia del feto, tal como sucede con los alcaloides del cornezuelo de centeno. Por eso es que no deben usarse. En los casos de hipoactividad uterina durante el parto, con deficiencia de las contracciones y generalmente del tono uterino, puede haber una inercia, la infusión lenta de oxitocina lleva al útero a una actividad normal. Este es otro uso que se le da. Cuando existe incoordinación con asincronismo y aún fibrilación uterina, dicha administración entonces va a producir con la coordinación de las contracciones. Lo mismo pasa en los casos de inversión del gradiente, o sea, cuando las contracciones son de abajo hacia arriba, y el uso de la oxitocina hace que este gradiente descendente se normalice. En cuanto al modo de acción, ya dijimos que la oxitocina posee una acción directa musculotrópica sobre el miometrio. Tener cuidado porque la oxitocina no solo tiene acción sobre el útero, también tiene acción sobre el sistema cardiovascular y sobre la glándula mamaria. Veamos qué pasa en su acción sobre el sistema cardiovascular. La hormona oxitóxica inyectada por vía intravenosa provoca un descenso transitorio de la presión sistólica y diastólica de 2 a 5 minutos, acompañado de taquicardia y ligero aumento del volumen minuto cardíaco. Pero con dosis terapéuticas no existe depresión cardíaca y en este caso la caída tensional se debe a una disminución de la resistencia periférica por la vasodilatación provocada.
Si se utilizan dosis elevadas, la presión venosa se eleva y esto lleva a una depresión cardíaca. El descenso de la presión arterial durante el parto, especialmente si dicho descenso es algo sostenido, contribuye a disminuir la presión arterial placentaria efectiva. Aclaro que la presión arterial placentaria efectiva es la diferencia entre la presión arterial materna que desciende y la presión intrauterina que asciende, con la interferencia consiguiente de la presión fetal y gran riesgo para el feto utilizando dosis elevadas de oxitocina. ¿Y qué provoca la hormona oxitóxica, la oxitocina, natural o sintética, sobre la glándula mamaria? Si se administra la oxitocina, hay una evacuación rápida y abundante de leche, con un aumento de la presión intracanalicular por la contracción de las células mioepiteliales. Este efecto, que es semejante al producido por vía refleja debido a la succión del bebé, o sea, secreción de oxitocina por el sistema hipotálamo hipofisiario, recibe aplicación terapéutica en los casos de ingurgitación mamaria. La oxitocina no tiene acción por vía oral, pero sí se absorbe rápidamente y es activa por todas las vías parenterales, subcutánea, intramuscular o endovenosa, siendo su absorción y efectos rápidos y pasajeros, que es la diferencia con los alcaloides del cornezuelo de centeno. Efectos rápido y pasajero tiene la oxitocina. La oxitocina también se absorbe por vía nasal cuando se administra por pulverización. La intoxicación con oxitocina puede producir asfixia fetal y ruptura uterina, pero no da lugar de por sí a reacciones adversas, sobre todo si se le emplea con dosis mínimas y fleboclisis lenta. Dosis mínima y fleboclisis lenta son un buen resultado, nunca apurar. El medicamento que trae oxitocina sintética se llama Syntocinon, pero vienen de laboratorios genéricos. En ampollas que contienen 5 o 10 unidades internacionales en 1 mililitro. La dosis usual es de 5.000 unidades por minuto en una infección intravenosa. La oxitocina no tiene acción por vía bucal, pero sí se absorbe rápidamente y además es activa por las vías parenterales, ya sea subcutánea, intramuscular o endovenosa, siendo su absorción y efectos rápidos y pasajeros. Esta es la diferencia que tiene con los alcaloides del cornezuelo de centeno, que tienen una acción sostenida en el tiempo, pero la oxitocina tiene un efecto pasajero e inmediato. La oxitocina por vía nasal también se absorbe cuando se aplica por pulverización. ¿Qué pasa en caso de intoxicación con oxitocina? Se puede producir asfixia fetal y ruptura de membrana, pero solo si estoy usando dosis elevadas, porque de por sí la oxitocina no da lugar a reacciones adversas, sobre todo si se le emplea por fleboclisis lenta y a pequeñas dosis, o sea que es fundamental el uso de pequeñas dosis. Los preparados actuales de oxitocina se presentan en ampollas que tienen 5 o 10 unidades internacionales en 1 mililitro de solución. Un nombre registrado es, por ejemplo, el Syntocinon. Y la dosis usual que se utiliza es de 3 a 5 miliunidades por minuto en una infusión intravenosa lenta. Antes del final del embarazo, o sea, en las últimas semanas, es muy difícil provocar el parto por medios farmacológicos, pues el útero es poco sensible a los oxitóxicos, ya que la cantidad de estrógenos todavía no es máxima. Pero si se ha llegado al término y es necesaria la inducción del parto
por alguna complicación, como por ejemplo una eclampsia grave o muerte fetal, o estamos ante un embarazo prolongado, o hay una ruptura prematura de las membranas, entonces es posible utilizar oxitocina sintética. ¿Y cuál es el mejor procedimiento? Se administra por fleboclisis. ¿Cómo? Diluyendo la ampolla de 5 unidades internacionales de oxitocina en 500 mililitros de solución de glucosa al 5%. Y entonces la concentración final será de 10.000 unidades por mililitro. ¿Y cómo se inyecta? A razón de 0,2 mililitros, o sea, 4 gotas, que equivalen a 2.000 unidades por minuto. Es muy importante dosis mínima, nunca más que esto, salvo que haya que ir aumentando progresivamente, pero nunca administrar más de 4 gotas. Los resultados deberían arrojar el inicio de las contracciones luego de 15 minutos de iniciada la infusión, y el parto generalmente tiene lugar en alrededor de 7 horas luego de que esto ha comenzado. En cuanto a la administración, en los periodos 1 de dilatación y 2 de expulsión, solamente se indica la oxitocina cuando es un parto excesivamente prolongado por una inercia o una atonía uterina. De la misma manera que en el caso anterior, o sea, 0,2 mililitros o 4 gotas por minuto. Pero el médico, en este caso, es necesario que especifique la dosificación y se debe tener mucha precaución y estar atenta a las respuestas de la paciente. Ahora, en conclusión, y reviendo las drogas que vimos acá. La droga oxitóxica utilizada habitualmente en el periodo 3 de alumbramiento es un alcaloide del cornezuelo de centeno, que podemos usar ergonovina o metilergonovina. ¿Por qué? Porque favorece la formación del globo de seguridad de Pinar. Pero si se utiliza la oxitocina, y se va a utilizar oxitocina solo si no tenemos alcaloides del cornezuelo de centeno para el periodo de alumbramiento, porque fracasan y entonces va a haber una hemorragia posparto. Como muchas veces no se consigue el alcaloide del cornezuelo de centeno, la metilergonovina, ¿qué se hace para evitar la hemorragia posparto? O sea, para favorecer la formación del globo de seguridad de Pinar, se utilizan dosis altas de oxitocina. Ya estamos hablando del periodo de alumbramiento, ya el bebé ha nacido. ¿Y cuál es la dosis? De 5 a 10 unidades internacionales por vía intramuscular o por infusión lenta. Y en la práctica, cuando no se consiguen los alcaloides, se utiliza oxitocina hasta en 20 o 30 unidades internacionales para evitar la hemorragia posparto, o sea, para favorecer la formación del globo de seguridad.